Y eso es muy distinto. Es como los medicamentos de los laboratorios. Así. Así, o sea, La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué habrá pasado? pues, ¿qué habrá sucedido? Nadie sabe. Esa es la Nadie buena. sabe. Buenas noches, queridos amigos. Raúl Quintanilla, buenas noches. Hola, Pepe mi Newman, querido. buenas Buenas noches, noches. mi Carlos, buenas ¿Cómo noches. pasaron la semana? Bien, por fortuna. Qué bueno Sí. usted. Pocas tuercas. Pocas tuercas, qué Tuercas, bueno. tuercas. Yo un poco angustiado No, hombre. porque tengo un viaje en septiembre. Digo, no septiembre, el 26 de septiembre. Pues Y apúrate, si no vas a comprar como el 28. Pues no se angustie, nada más trabaje más y ahorre, porque Ya no me salieron ahora los sí- números. Ahora, Y si le el van a viaje es salir. angustioso, pues cancélelo. No. No. la pirinolita está de No, todos no se pierden. deja ayudar. Prefiero un día No se deja menos, ayudar. prefiero un día menos de Esta vacaciones. pirinola del todos ponen. Ahí quédese con esa. Es que qué horror. Entonces estuve analizando un poco, porque sabía que el tema iba a ser este. No sé a quién echarle la culpa, no encontré a nadie y eso me tiene muy enojado porque me encanta echar culpas. Échale la culpa a Trump. Esa es buena. Él Esa tiene, es buena. está atrás de todo eso. ¿Y qué está pasando en el mundo? Porque yo creo que lo que nos está pasando es consecuencia de lo que está pasando en el mundo. El petróleo, el desempleo, lo que está pasando en Siria con las migraciones. Todo lo que ¿Va a cambiar el mundo grueso en enero del próximo año? O sea, vemos otro mundo socialmente hablando, económicamente hablando. Lo que yo sí quisiera Con decir 3%, brevemente. con yo 3% quisiera menos decir de presupuesto. brevemente, lo que creo que sí va a cambiar todas las condiciones de carácter social, de carácter psicológico, en un sentido humanitario, es lo que está sucediendo con la migración en Europa. Por eso. O sea, lo que está aconteciendo, la Gran Bretaña diciendo necesitamos recibir más personas, Alemania creo que va a recibir a 100,000 personas, 100,000. Argentina creo que está a punto y México parece ser que a lo mejor va a acoger a 10,000 personas, todos ellos de Siria. O sea, ¿a qué punto? Por el ISIS, todo es por culpa de ISIS. ¿A qué punto están llegando las cosas que nunca pensamos ver? Imágenes de personas queriendo brincar a los rieles para pasar por el túnel rumbo a Inglaterra. O sea, las imágenes son verdaderamente, maestro, dantescas, no apocalípticas, pero sí son del infierno de Dante. O sea, embarcaciones donde se pierden y se recoge a 3,400 personas y tiene que suceder algo melodramáticamente muy fuerte, que es la tragedia de un niño, para que entonces se empiecen a mover las compasiones humanas. Yo creo que eso sí va a modificar o está modificando el comportamiento político en relación a los fenómenos de migración que pueden estar sucediendo. No va a ser tan sencillo hablar sobre eso por lo que está aconteciendo, ¿no? Más aparte de lo económico. Yo creo que la cosa va a poner peor. Sí. ¿Va para peor, maestro? Peor, con I. Sí. Sí, peor. Sí. ¿Por qué? Porque él se ponía peor, pero peor que peor es peor. Por eso, pero ¿por qué peor? Porque el mundo está muy convulso. Como el padre Pío. Lo que está pasando ahorita con el dólar, bueno, el dólar se había depreciado en las últimas épocas, ¿no? Frente al euro, por ejemplo, llegó un momento en que se abrió muchísimo. Y eventualmente el gobierno norteamericano decidió rectificar y refortalecer su moneda, ¿no? Y entonces le metió ganas, cambió políticas económicas y entonces el dólar se ha fortalecido. Y va a subir intereses en un mes, mes y medio. Ya Bueno, dijeron. eso siempre lo tienen como costumbre, ¿no? Y al Banco de México nuestro no le quedará otra que subir Más que también subir la tasa de al interés, Banxico, ¿no? ¿no? Cuando un gobierno quiere proteger su moneda en el mercado internacional, pues sube la tasa de interés para hacer más atractiva su moneda, ¿no? Lo Entonces, preocupante es este fenómeno de lo que puede suceder con la inflación. Pero antes, maestro, ¿se acuerda de aquellos tiempos donde un día a eso de las 4 o 5, 6 de la tarde, salió Luis Echeverría diciendo que se rompía esta barrera del 12.50 que duró tantos años, duró muchísimo y que pasaba... Del 57, que valía 7.50, al 76. Ajá. Sí. Y que aquello se convirtió, creo que en 17 y tantos. ¿Sí? Una medida que provocó una serie de problemas inflacionarios, económicos, pero lo interesante del asunto, que el día del informe presidencial eran
bravos, la gente de pie, los diputados aplaudiendo la heroica medida no de un mandatario mexicano. No me están Pues contestando para allá una voy, pregunta que pero les pues hice. para allá voy porque, ¿Cómo va a ser el enero pues en ojalá el yo mundo? tuviera la capacidad de ver el futuro, como decía mi querido doctor Riemann, pero qué distintas las condiciones de aquel país con lo que está sucediendo ahora, que por fortuna nuestro sistema cambiario tiene un proceso de flotación, ¿sí? Para evitar el proceso de inflación. Yo creo que objetivamente en los últimos años ha habido una consistencia en materia de manejo macroeconómico. La macroeconomía. Yo creo que una de las pocas cosas que en materia de políticas públicas se ha sido muy observada y muy sistemática ha sido la política macroeconómica, la política monetaria, gracias a la cual yo creo que frente a muchas adversidades que en otras épocas nos hubieran causado estragos, hoy nos causan menos estragos, ¿no? Seguimos creciendo como país, aunque esté la crítica encima de nosotros y del gobierno, seguimos creciendo como seguimos país. creciendo. Canadá se acaba de declarar en recesión, porque no está creciendo. México estará creciendo, ¿qué? 2 puntos, 2,5, algo dije. así, ¿sí? Pero estamos creciendo, o sea, no es un país que esté en peligro de recesión como acaba de ser Canadá. O sea, lo que pasa es que si vemos en retrospectiva, en los últimos años nuestro crecimiento ha estado muy cerquita de 0 en promedio, mientras la población ha crecido mucho más, Sí. ¿no? O sea, el O pastel no ha necesitamos crecido. más, en O ese necesitamos sentido. crecer más, sí, sin duda, ¿no? Pero yo creo que hasta ahorita se ha logrado contener la inflación, es decir, que no se contamine el alza del dólar con el incremento Que de eso los es el precios del peligro. mercado, ¿no? Pero yo creo que esto no va a aguantar mucho, ¿no? A medida que crezca la burbuja, necesariamente se va a contaminar la inflación, necesariamente, Yo creo que sí. no hay de otra. Yo creo que sí. Y eso pues les ha sucedido a una gran cantidad de gobiernos y de estados. A mí es que además el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. ¿Hay recesión? Sí. ¿Va a ser más grande? Sí. Bueno, nosotros no tenemos Va a haber- recesión. Todavía no estamos en Ya recesión. clientes míos ya lo empiezan a sentir. El gasto ha bajado, sí ha bajado. Pero según lo que dicen es una mezcla de inflación, recesión para enero. El gobierno ya dijo en su presupuesto, ya lo mandó al Congreso, calculas un 4% de menos gasto en general. Y en dinero es una fortuna de no gastar. Lo que pasa es que en nuestra no generar economía empleo. el gasto público es sin duda el motor de la economía mexicana. Si se contrae el gasto público, obviamente Pues se atora la cuando el se dinámica. hace, petróleo se cuando baja se hace el horrible. presupuesto, ya gran parte del presupuesto está comprometido a una serie de programas. ¿Sí? Oiga, pero una pregunta, ¿y los partidos políticos van a recibir menos dinero, maestro? Seguramente Parece que no. sí. No, Pero, oiga, esos no van con el -4. Ahí les va un chisme, parece que sí. Parece que hay Y se una van a ley. ofender. No, parece que hay una ley que sí se van a ofender. Que van a regresar a la antigüita. En cada campaña política, cada partido con Tenga su su- dinero. tenga su tambachito. Y pagan. Y pagan. Sí. Pagan a los medios, a la antigüita, como Sí, debe ya, ser. ya hay que pagar. El PAN ha anunciado una iniciativa que va a presentar en ese sentido. Sí, de esta iniciativa del PAN, es que no se me hace justo que Andrés Manuel López Obrador esté saliendo ahorita al aire gratis, porque es la democracia, para promover un partido que no está promoviendo el partido, sino promoviendo su imagen. Eso es lo que a mí como mercadólogo no me gusta, a él le encanta, evidentemente, Sí, claro, y lo mejor porque es- le está funcionando Y lo muy mejor bien. es salir Pero diciendo como otra que vez no que se es vale. víctima del Sí, claro, sistema pero no se vale. y al fin de cuentas él representa los intereses limpios del pueblo bueno y todo ese tipo de cosas. Y él es un hombre que no ha rendido cuentas hace mucho tiempo, independientemente de dólar o no. Y sí, inclusive creo que las cuentas del segundo piso les puso un candado que yo no sé cómo se Hasta pueda el poner un candado. 2020 y tantos. Yo sí, no que sé cómo se le dice. puede poner un candado. Yo no entiendo ese tipo de cosas. Me quedo por muy afuera de esto. Pero insisto, creo que lo que necesita hacer nuestra clase media es reorientar y reestructurar su fenómeno de gasto para tratar de moverse de una manera muy precavida, porque creo que lo que implica ahora en este momento es la defensa del gasto mínimo, o sea, lo que significa la célula familiar, y yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer. O sea, no estar esperando a que las cosas nos lleguen, sino nosotros como unidad familiar empezar a reestructurar, y alguien debería poner un límite a una serie de gastos que verdaderamente creo que son criminales. Yo
me atrevo a decir que el hecho de que nos cobren reinscripción en las escuelas después de que uno tiene pagando al hijo quién sabe cuánto, no lo acabo de entender. ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí me explico? Más aparte toda una serie de cosas y yo no acabo de entender, aparte no sé cómo se mide la inflación porque creo que tiene que ver con las galletas de animalitos y con los chiles jalapeños y no con todo lo que usted compra que sube de una manera brutal, ¿no? Ya estoy hablando como señora que va al mercado porque esas son las que verdaderamente se dan cuenta de cómo sube absolutamente todo. Entonces, cuando ya les dicen que la inflación está en 2, uno dice, no, que alguien vaya al súper, ¿no? Yo creo que una cosa que se ha anunciado y es que el gobierno va a contraer su gasto en aras precisamente de una mayor racionalidad, pues ojalá que lo haga, ¿no? Y ojalá que lo haga con el menor número de despidos posibles y que lo que se castiga sea el gasto innecesario. Sí. Que castiguen un poco publicidad, papelería, gasto corriente, una serie de cosas que son prescindibles, ¿no? Sí. Ojalá que no recorten mucha gente porque entonces gente sí van a sufrir su economía familiar. Y yo creo que hay tela de dónde cortar para reducir el gasto. Yo creo que y también creo una cosa, que midan el estado de ánimo, el humor social, y que de acuerdo al humor social, o sea, lo pesado que está haciendo, sea todas las palabras que los políticos dirigen hacia nosotros, porque creo que ahorita lo único que va a tener que privar como elemento básico en el lenguaje de los políticos es lógica y coherencia. Que lo que se dice sea lo que se hace. Ah, bueno, pero habla en inglés entonces. Que lo que se dice sea lo que... Pues ya lo dio por muerto, pues verdaderamente. Pero que lo que se dice sea lo que se hace, que haya una lógica, porque donde las batallas son la guerra, la herramienta de todo es la memoria, o sea, que tengamos esa capacidad. Empezaron a hablar de populismo y eso. Ya nos queda muy poco tiempo, pero hoy leí un artículo de Jorge Fernández Menéndez sobre el populismo y quiero que ustedes dos, que son buenísimos para entender, sí, quiero hablar la próxima semana del populismo y les voy a decir por qué. Léanlo en es un espléndido artículo. ¿Lo leíste? Muy preciso, muy claro. Que López Obrador, muy bla, 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 en contra, estaba en un hospital privado caro, atendiéndose una enfermedad y que, se lo dijo el doctor, este doctor que curaba a Andrés Manuel en el hospital caro, empezó a recibir una sarta de mentadas de madre de por qué ustedes los doctores no conocen al pueblo, no conocen así, ya sabes, mentando madres, pero pues póngame el suero por acá de 40,000 millones de dólares, páseme la curita de 500,000 millones, pero ustedes doctores no sé qué, y que al final el doctor le dice, ¿sabe qué, don Andrés Manuel? Búsquese otro doctor que vaya con su causa y con su partido, porque esto a usted no me viene con ese populismo. La ofensa y la denostación no tienen que ser lenguaje político. Lo estoy curando a usted, entonces... sí quiero hablar si están de acuerdo. Sí, claro. Ya se acabó el programa. Alguna vez estábamos hablando acerca de lo populista, pero también hay que pensar que lo populista no solamente es un lenguaje de la izquierda. No es. Puede caer cualquier persona. Pues Hitler es de la derecha y Trump también. Cualquier persona puede caer en ese lenguaje si el lenguaje es exclusivamente reactivo y a corto plazo. Por supuesto. Sí, creo. Y eso es algo que es como... Entonces va a haber una gran actividad política, gasto político y un clima de diatriba, porque finalmente van a contender pues, por las sillitas, ¿no? Claro. Entonces... ¿Sí hablamos del populismo la próxima semana? Para ser populista vamos a hablar de lo que usted quiera, licenciado. Muchas gracias, gobernador. Porque el pueblo siempre tiene la razón. Y usted es el pueblo en este momento. Muchas gracias. Porque hay que hablar contra estos... ¿O usted está en contra del pueblo? Oligarcas depredadores. ¿Usted está en contra del pueblo? No, el pueblo es bueno, sí. Entonces hablaremos de eso. Perfecto. Gracias, Raúl Quintanilla. Gracias, Pepe Newman. Gracias a todo nuestro staff. Tengan una espléndida semana y nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante, aquí Entre Amigos. Buenas noches y gracias.